ahora. Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta primera transmisión de una charla de ajedrez desarrollada por el Club de Ajedrez del programa Pilares del Gobierno de la Ciudad de México. Mi nombre es Manuel Abra, yo soy jefe de unidad departamental de talleres de habilidades cognitivas y traemos el taller de ajedrez como una de las principales funciones. El día de hoy la charla tiene por nombre El laberinto y el espejo, reflejos sobre un tablero. Y la imparte el profesor José Luis Vargas Moreno, quien es una de las figuras importantes del ajedrez en la Ciudad de México. Me atrevería a decir que el ajedrez en la capital del país sería distinto si no fuera por su participación. Él ha desarrollado varias generaciones, no solo de buenos jugadores y de buenas personas, sino de buenos maestros que a su vez han generado el ambiente del ajedrez en la Ciudad de México como lo entendemos hoy, que es uno de los más grandes. Él es instructor FIDE, es decir, tiene un título por la Federación Internacional de Ajedrez, como instructor autorizado de ajedrez, dirige el ajedrez en la alcaldía de Iztapalapa, que ha ganado a sus jugadores los títulos de distrital de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México en reiteradas ocasiones. Y tenemos la fortuna de contar con él como uno de los talleristas del programa del Club de Ajedrez de Pilares. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a José Luis Vargas. Gracias, gracias por tu presentación, Manuel. Muy buenos días. Bueno, empezaré esta plática, como ya dijo Manuel Abra, en la definición de lo que es un tallerista de habilidades cognitivas y por qué escogí el tema de ajedrez y literatura, ¿no? Las habilidades cognitivas son todas aquellas habilidades que se utilizan para aprender. En este caso, son todas aquellas habilidades superiores de la mente humana. Les voy a dar tres ejemplos con los cuales ustedes pueden relacionarlo rápidamente y citaré a un jugador, a un genio del ajedrez, como fue José Raúl Capablanca, para apoyar lo que voy a decir, ¿no? Muy bien, tienen el razonamiento abstracto, tienen el razonamiento verbal, tienen la memoria y principalmente la atención como esas habilidades. Ser un tallerista de habilidades cognitivas significa dar, en este caso con el ajedrez, un juego con el cual se pueda no solamente relacionar estas cuestiones, sino que se puedan practicar precisamente en forma de juego. José Raúl Capablanca dijo alguna vez que su lenguaje materno era el ajedrez, y en este aspecto también el lenguaje o la escritura son un conjunto de códigos o de símbolos con los cuales se ponen de acuerdo un grupo humano para transmitir precisamente el conocimiento. Debido a esto, no es raro, o para mí al menos, es afortunado que el lenguaje, que la escritura tenga mucho que ver con el ajedrez, porque no solamente así definimos una partida, sino también los escritores, los científicos, todo aquel que tenga que ver con los lados luminosos de la inteligencia, utilizan el ajedrez como modelos. De hecho, hay varias, por decirlo así, teorías en ajedrez que se le llama teoría científica del juego, ¿no? Y se compara con un método científico, por decirlo así, para buscar una solución, el utilizar algoritmos para encontrar, digamos, soluciones a un problema y ejecutar por medio de formas operativas lo que ahí se descubre, ¿no? Por medio del análisis. Tenemos la palabra análisis y precisamente hay análisis en diferentes partes de la cultura humana, ¿no?
Si ustedes pueden ver el análisis literario, el análisis cinematográfico, etcétera, se darán cuenta que todo esto tiene que ver con esa palabra que se llama análisis, y que hay un libro, digamos, en el ajedrez que es el primero en poner, digamos, estas cuestiones, que es el de Fílido. ¿A qué viene todo esto? Pues más o menos explicarles por qué la obra literaria tiene que ver mucho con el ajedrez, y hay aficionados, lectores, que les gusta el ajedrez para utilizarlos no solamente como formas de solución, sino también como partes de una trama. Hay novelas policíacas, hay novelas como El Quijote, donde se menciona el ajedrez también. Hay mucho bagaje, por decirlo así, literario, en donde interviene el ajedrez, y nosotros utilizamos, digamos, los movimientos de las piezas para expresar, digamos, una idea, una emoción, en este caso, sería una especie de pintura abstracta o de razonamiento abstracto. Eso es más o menos el preámbulo antes de empezar con lo que fue, en este caso, uno de nuestros grandes escritores, nacido en un 21 de septiembre de 1918, que fue nada más y nada menos que Juan José Arriola, ¿no? Juan José Arriola fue una autodidacta, por decirlo así, un escritor fuera de lo normal, porque no estuvo educado como otros escritores, tuvo, digamos, una vida rica en experiencias, y también él se consideró como una especie de aprendiz de todo, ¿no? Desarrolló diferentes oficios, hacía, bueno, él, alguna vez en su libro, el de confabulario, dice que sus hermanos hacían pan, uno era bueno para la mecánica, etcétera, ¿no? Eran formas manuales las que utilizaba, digamos, Arriola, ¿no? Pero él tenía algo que está en eso de las habilidades cognitivas, ¿no? El uso de la memoria, ¿no? En Arriola fue constante el uso de la memoria, y en el ajedrecista también es algo que se debe de practicar siempre, ¿no? Pero no una sola memoria, ¿no? Hay diferentes tipos de memoria, y estas memorias se entrelazan para darle forma o contenido, digamos, a una obra de arte. Arriola también fue uno de los promotores de las lecturas en voz alta. De hecho, tiene un libro que junto con Antonio Alatorre, otro de sus compañeros de generación, y otro más, que es Juan Rulfo, hicieron, digamos, un programa en la Casa del Lago, en el cual estuvo Urrola, estuvieron varios artistas del momento, innovaron en teatro, en pintura, en varias cosas, y sobre todo en algo que hasta la fecha sigue en la Casa del Lago, que es el ajedrez. Era parte de todas estas actividades artísticas, culturales, que Arriola promovía, ¿no? De hecho, él también hizo una mesa de ajedrez, o hacía mesas de ajedrez, también revisaba cuentos o revisaba las primeras obras de algunos escritores, precisamente por medio de una partida de ajedrez, ¿no? Cuentos lo reunía en su casa, y lo primero que hacía era ver si eran buenos para jugar ajedrez, para después saber si podían intervenir, digamos, en el quehacer literario, ¿no? Así Leñero dice que alguna vez le presentó cuentos, y que se dedicó más a jugar partidas de ajedrez que a analizar sus cuentos, ¿no? Alguna vez en una entrevista también, un jugador de ajedrez era mucho más problemático que un escritor, ¿no? Él decía que le hubiera gustado haber sido ajedrecista, ¿no? Y tenía una prodigiosa memoria, no solamente para las citas literarias, sino para también algunas partidas de ajedrez que él consideraba como obras maestras, ¿no? Todo esto que sirva como una especie también de introducción al personaje. Quiero decirles que yo a Juan José Arriola lo conocí en un torneo de ajedrez allá en la Colonia del Valle, precisamente en la delegación Benito Juárez, cuando él llegaba con una especie, digamos, casi actoral, ¿no? A los torneos, ¿no? Llegaba envuelto en una capa, con un chambergo y con un tablero de ajedrez, y jugaba las partidas,
y siempre consideraba que lo que estaba haciendo era sumamente importante, a tal grado que cuando cometía una equivocación se levantaba y le pedía perdón a todos, les daba, digamos, una especie de excusa de estar jugando una basura, por ejemplo, afectando al público que amablemente le daba, digamos, su atención. Y Arriola, después de que terminaba el torneo, hacía una especie también de ensayo sobre su participación, una especie de cuento en donde narraba todas las aventuras y desventuras de un tablero. Yo conocí a ese Arriola en un torneo y realmente me dejó muy impresionado, a tal grado que a veces no me interesaba tanto las partidas de ajedrez sino escucharlo, ¿no? Y él me dio, digamos, el punto de saber reunir el ejercicio literario con una partida de ajedrez, ¿no? Arriola era tanto su amor, tanto su pasión por el juego, que transmitía o narraba, como ya les dije, todos estos sucesos que ocurrían en las 64 casillas, como diría Borges, un tablero de blancos días y negras noches. Lo demás, no es de que sea historia, pero me gustaría también abundar que Arriola fue uno de los primeros presidentes de la Federación Mexicana de Ajedrez y que tuvo enormes amistades en el ámbito de ajedrez y que varios de los jugadores mexicanos trataron de seguir, digamos, los pasos de Arriola en el aspecto literario, pero muchos de ellos no es de que no dieran el ancho, pero les faltaba esa parte de artesano verbal que tenía Juan José Arriola, ¿no? Por otro lado, el título de El laberinto y el espejo lo tomo de Borges, y también lo tomo porque él fue una especie también no de fanático, sino de admirador de este juego, de sus problemas, y utiliza la imagen del laberinto para darnos la idea de que nosotros entramos a un mundo que no va a tener fronteras, que no tiene límites, que no tiene, digamos, que tenemos a la mano un universo, un pequeño universo en expansión. Esa era la definición de Borges, y tiene, digamos, dos sonetos que muestran, digamos, esta manera de ser de Borges, y se hicieron, digamos, en un poemario que se llamó El Acreedor, que me gustaría leerles, porque es un poema que casi todo el mundo escucha, casi todo el mundo lo recuerda de alguna otra, pero yo creo que pocos, no es de que no lo entiendan, ¿no? Sino que a veces reflexionan sobre algunas de sus frases, ¿no? Déjenme buscarlo, viene en el segundo tomo de Alianza, y voy a leerlo. A continuación de este poema viene precisamente sobre los espejos y ese horror que Borges tiene. Muy bien, son 12 metros, se llaman ajedrez, y como explicó Borges, tienen temas diferentes, tienen temas que después nos van a dar, digamos, mucho tema para hablar, ¿no? Este poema, como el ajedrez, también es infinito, ¿no? Y dice así: en su grave rincón, los jugadores dicen las lentas piezas, el tablero los demora hasta el alba, en su severo ámbito en que se odian los colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Corre América, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente ha cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, un alfil, encarnizada reina, corre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero
la sentencia es llenar de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y la pieza. Es Dios detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Este poema, como yo les dije, tiene múltiples significados y me gusta mucho por todo el contenido que puede encerrar. Borges habla muy bien que son temas muy diferentes. Hay temas de la ubicuidad de Dios, etcétera. Pero ¿por qué se lo estoy leyendo? Hubo un tiempo en el que Borges, cuando vino a México, se entrevistó con Arriola y juntos explicaron digamos, este amor por el tablero de blancos días y negras noches, que él dice la sentencia es de Omar Khayyam, y también hacen referencia a este milagro, por decirlo así, cultural, que nos ofrece el ajedrez, ¿no? En un pequeño cuadrado se logran tragedias, comedias, porque alguna vez dijeron que el ajedrez es un pequeño teatro, en el cual es de un solo acto, ¿no? Y bueno, al yo escuchar esto alguna vez o verlo, para mí son como los grandes maestros de la literatura. Borges y Arriola son los que han conversado largamente a través de su obra sobre el ajedrez. No hablan de partidas, hablan de estos significados que tienen las piezas. Por ejemplo, si se dan cuenta, la Torre Homérica, ¿no? Arriola en un momento dado habla del descubrimiento que se hizo en la ciudad de Ur, de los caldeos, de un tablero, no sabemos si es de ajedrez, pero él lo disfruta, ¿no? También él habla de aquellos libros que hablan sobre la historia del ajedrez y que son bellamente editados y que nadie los compra porque tienen que ver con historia de ajedrez y con toda su relación, digamos, en el aspecto manual, ¿no? El hacer tableros de marfil, el utilizar diferentes formas, el reinterpretar, digamos, un juego en diferentes zonas del mundo, ¿no? Este diálogo que se mantiene está lleno, digamos, de estos significados y Arriola lo complementa muy bien aquí en México, ¿no? Borges habla de que su padre le enseñó una paradoja, la paradoja de Zenón, con un tablero de ajedrez, y si ustedes se acuerdan, incluso estas cosas han salido en caricaturas, esa carrera entre la tortuga y la liebre, en donde la tortuga le va a ganar a la liebre porque es el animal más lento, pero hay unas fracciones, hay una ventaja que le da a la liebre, pero que nunca lo va a alcanzar, y lo hace por medio de razonamientos matemáticos, ¿no? Esta manera que cuenta Borges en uno de sus cuentos, o mejor dicho, en uno de sus ensayos, perdón, habla, digamos, del ajedrez, cómo está metido en la vida, no solamente de Borges, y habla también de cómo Arriola conoció el ajedrez allí en Zapotlán, el Grande, con una persona que creo que vendía, que era abarrotero y que se pasaban las tardes jugando ajedrez y mientras discutían o Arriola se enamoraba de alguna partida de Morphy, el mago, un jugador dotado, o sea, sobresaliente de Estados Unidos, que ha sido, digamos, también recordado por un mate que se le llama el mate de la ópera, y que yo creo que también Manuel lo sabe muy bien porque también le gusta esa partida y también la recuerdan. Estos son las cuestiones o los conectes o los vínculos que hay, digamos, entre ajedrez y literatura, entre los guiños que existen entre estos escritores, ¿no? En el cuento, en la poesía, en la novela, en el ensayo. Hay un ensayo que yo les recomendaría mucho y que después sería parte de otra plática porque es interesante. Es un ensayo precisamente de Edgar Allan Poe sobre el autómata de ajedrez, ¿no? Un autómata que recorrió todos Estados Unidos dando como una especie de ¿cómo se llama? De exposiciones, ¿no? Para demostrar que un muñeco, algún artefacto mecánico podía pensar, ¿no? Y el que descubrió su modus operandi, como lo dice ahí Edgar Allan Poe, fue precisamente él para desenmascarar un truco, ¿no? Ahora, yo creo que años después, con la creación de robots o con la creación de brazos
mecánicos o de programas muy sofisticados en donde se valora, se le da una asignación a cada casilla o a cada pieza, y que muchos de nosotros a veces compramos con la ilusión de que tenemos el jugador más fuerte en nuestra casa a un precio, si uno lo examina, realmente muy barato, o como lo estamos haciendo ahorita en estas etapas de cuarentena, que todo mundo ha sufrido, digamos, la fiebre del ajedrez, y ahorita está llena la red de varias partidas, ¿no? En este momento yo creo que están jugando una infinidad de partidas a nivel mundial, que pues nadie lo podía imaginar, ¿no? Y eso nos los da, digamos, en parte también la literatura, porque fue un sueño, digamos, que surgió hace mucho tiempo, el de hacer que un invento mecánico pudiera jugar ajedrez, ¿no? Todo esto también forma parte, como yo les decía, de esa ficción. Hay una novela de un alemán en donde se habla de este tema. O sea, hay muchos temas en el ajedrez, en el cine, pero sobre todo el que nos toca ahorita en la literatura, por ejemplo, la poesía, el caso que les acabo de decir de Borges, también hace eco en otros poetas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Ezra Pound, que tiene también un poema sobre ajedrez, tenemos a Eliseo Diego, tenemos a José Juan Tablada, tenemos a Nicolás Guillén, que le hace un poema a José Raúl Capablanca. En el sentido del cuento, hay un cuento de un argentino que se llama La locura juega al ajedrez, y tal vez ustedes ahorita no lo entiendan, pero lo van a relacionar de inmediato si les digo que hay un corto de Pixar en donde está un anciano jugando cada lado del tablero, ¿no? O sea, juegan blancas y juegan negras, y luego vuelve a dar vuelta al tablero, se hace trampas, etcétera, ¿no? Eso que parece un corto humorístico, fue primero un cuento, y también viene de estas filosofías maniqueas, en donde lo blanco es blanco y lo negro es negro, o sea, lo puro, el mal, etcétera. Todo esto está reflejado en ese tipo de situaciones que es un tablero de ajedrez. Jugar ajedrez es también, como les decía, elaborar nuestro lenguaje por medio de estas piezas que son símbolos o códigos en los cuales nos vamos a poner de acuerdo para dar mensajes, ¿no? Una partida de ajedrez no despierta a veces mucho interés cuando solamente se reproduce y uno no tiene conocimientos de los movimientos de las piezas, ¿no? Y también hay una cuestión en que piensan, o bueno, que creen, mejor dicho, que el ajedrez es sumamente difícil, y no, es muy sencillo aprender ajedrez, pero tiene que ver con esas habilidades que les digo, cognitivas, que uno necesita para aprender, para saber, ¿no? No basta con saber los simples movimientos, uno los va haciendo más sutiles, más finos, les da información, les da contenido, les da un significado, e incluso forman parte de un recuerdo que nos trae ciertas emociones, ciertos olores, por decirlo así, porque nosotros participamos en torneos y nos vamos a acordar de esos momentos, ya sea dolorosos, alegres, que sucedieron en la partida, y podemos hacer una narración de todo esto, ¿no? Arriola hizo esto, digamos, en un libro que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con un género, muchos le llaman ahora género híbrido, la verdad no sé cómo llamarle, pero bueno, les voy, no sé si lo vean, voy a mostrarles la portada, se llama Inventario, y este libro lo regalaron, lo dieron, digamos, en la compra de esos libros, que fue el día del libro, es un libro que a mí me gustó mucho, porque es un libro que no está en sus obras completas. Creo que alguien lo escribió por él, en el sentido, bueno, no que lo haya escrito, sino que tomó nota, ¿no? Les voy a decir que esto sucedió cuando yo leí precisamente la muerte de Juan José Arriola en la revista Proceso, y sale una sección que yo creo que van a recordar muchos, de José Emilio Pacheco, que se llama así, Inventario. Y el título, o ese número en especial de Proceso, lo recuerdo, porque tiene una foto de un líder del 68, del Politécnico, digamos en calzoncillos, sangrando, y eran fotos inéditas hasta ese momento,
porque estaban haciendo toda una especie de juicio, toda una especie de volver a ese desagradable momento de la vida mexicana. Y bueno, ese número de proceso tiene el inventario de José Emilio Pacheco, que dice: yo fui el amanuense de Arriola, ¿no? Y él cuenta que cuando estaba becado, cuando le daban una beca para hacer una obra literaria y tenía que entregarla, pues Juan José Arriola no lo terminaba, no le gustaba sentarse a escribir, sino que tenía otras, pues no decirles obligaciones, sino le gustaba hacer otras cosas, ¿no? Asistía al teatro, pero no se ponía a escribir el libro que le pedía creo que era la Fundación Rockefeller. Y entonces José Emilio Pacheco y todos sus amigos que iban a su casa, que disfrutaban de estas charlas, con toda como decía, no solamente disfrutaban las pláticas del maestro, sino también nos comíamos su poca comida que tenían, ¿no? Eran unas, dice, unas quesadillas que hacía su mujer, pero pues ese era el único alimento, y a veces nos daba pena estar ahí, consumir incluso la despensa de la familia Arriola, ¿no? Eso es lo que cuenta Pacheco. Y de pronto dice que llega un momento en que se desesperan porque saben que le van a quitar la beca, y se ponen de acuerdo para que alguno de ellos pues le sirva, si no quiere escribir, pues por lo menos que le dicte, y que por favor pues que lo entreguen, porque ya eso urgía, ¿no? Arriola, como siempre, decía: no, bueno, no importa, yo ya lo voy a hacer, ¿no? Hasta que un buen día José Emilio Pacheco dice que lo tomó, lo sentó y le dijo: maestro, por favor, dícteme. Y Arriola empezó a dictar una de esas obras que son casi perfectas, o mejor dicho, son perfectas, y tienen el título que también Cortázar compartió en alguno de sus libros, y se llama Bestiario. Y están esos textos que son sobre los sapos, el rinoceronte, las cebras, lo hizo de jalón, por decirlo así. Es lo que dice José Emilio Pacheco: yo no tuve que corregir, dice, él me dictó, y fue como una especie de tarde mágica, tarde maravillosa. Dice, se acostó, creo que era un catre, dice, y empezó a dictar, todos los cuentos ya los tenía bueno, no sé si llamarles cuentos, todos los cuentos los tenía en su cabeza, y empezó a dictar y terminó. Y ya cuando dimos el punto final, dice, lo interesante es que él descansó jugando partidas de ajedrez. Eso siempre lo cuento porque me sorprendió mucho cuando yo leí la sección de inventario, y yo decidí hacerle un homenaje inverso a Juan José Arriola. Puse las partidas de Morphy, que yo creo que le gustaban bastante, y me dediqué a leer los cuentos de Bestiario, como una especie de retribución, de pago a ese personaje, que de pronto termina de hacer ese gran trabajo y se pone a jugar ajedrez como descanso. Entonces deberíamos de hacer los ajedrecistas al revés, o sea, deberíamos de jugar esas partidas espléndidas y descansar recitando aquellos de memoria otra vez, aquella obra de Arriola, ¿no? Esa es la parte que les decía, que está muy, muy fundida, muy unida con este juglar, con este hombre que maravilló a todos por esa espléndida memoria que tenía a una edad avanzada, y que sabía que la memoria es algo fundamental, no solamente para el quehacer literario, como yo les digo, sino también para el ajedrecístico, ¿no? Quiero extraer aquí unas lecturas de este libro, pero antes decirles lo que significa la palabra inventario, y que lo pone aquí, y que también es otro regalo de Arriola. Él era muy curioso en estos aspectos, y ponía detalles en sus libros que los marcaba, ¿no? Que los hacía inolvidables. Yo no creo que exista un libro de Juan José Arriola que no sea inolvidable por algo, ¿no? Muy bien, aquí dice: inventario viene del latín inventarium y significa la relación ordenada de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o entidad. Pero también
alude al documento en que constan esas cosas. Eso es lo que dice al inicio, bueno, en la parte trasera del libro. Y entonces, en esa lista está el ajedrez. En esa lista, Arriola pone como un bien espiritual, como algo que debe de estar en ese documento que va a pasar a la historia, como ahorita lo estoy haciendo, cuando él ya no esté, alguien va a recordar esa lista y va a decir, el ajedrez estaba en la lista espiritual de Arriola. Y bien, voy a tratar de ver algunas cosas, pero bueno, hay un texto que ahorita está algo largo, pero me gustaría leerlo, porque yo cuando lo leí, lo que tiene este libro es que me fascina, porque tiene como anécdotas al estilo de Alfonso Reyes, aparte de eruditas, aparte, como también las puede hacer los breves ensayos que tiene Borges, que aparentemente no son difíciles, que cualquier persona los entiende, pero uno cuando ya lee con más detalle se da cuenta del enorme trabajo de lector que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y también de su memoria, ¿no? Recuerden que Borges pierde la vista, queda, digamos, ciego, y sin embargo tiene una memoria prodigiosa de cómo recordar, por ejemplo, el Martín Fierro, cómo recordar a Macedonio, cómo recordar a Whitman, cómo recordar a Kipling. O sea, creo que por Borges he leído también muchos libros de los cuales ni siquiera los hubiera leído si no me los hubiera platicado él, ¿no? Muy dice, hay que confesarlo de una vez, el descubrimiento de América se debió a un avance de peón. Como me lo contaron, se los cuento. Mi primer informador fue don Hernando del Pulgar, cronista oficial y privado de los Reyes Católicos. El segundo, don Arturo Flores, encargado de la sección de ajedrez, allá por los 20 en Revista de Revistas. ¿Se trata de una ficción histórica o científica? ¿O de lance real del juego ciencia? Bueno, las dos cosas son lo mismo, tratándose del descubrimiento de América que lleva el nombre de otro. ¿Quién fue en realidad Cristóbal Colón? Sencillamente un hombre que interrumpió la más cortesana de las partidas de ajedrez. Simplemente un mirón que no pudo quedarse callado, aunque no estaba presente, sino que llamaba inútilmente a la puerta. Fernando de Aragón estaba perdido en el tablero frente al más íntimo de sus capitanes asalariados, aquel que siempre le entregaba la dama por descuido. ¿Mate al rey de España? Fernando se quedó pensando, estoy perdido, de nada sirve a mi majestad dar un jaque con el alfil. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Adelante, vuestra majestad, el peón. Y se produjo el milagro, porque el rey Maleta ganó la partida con el peón 7 alfil dama. Pongan ustedes, señores aficionados a la historia del ajedrez, uno o más signos de admiración, porque la partida existe en los archivos de España y pueden a su libre arbitrio examinarla en mi casa, donde la tengo copiada de buena mano y de buena letra. ¿Quién dijo en voz baja, pero contra las leyes del juego, el consejo ganador, pues nada más y nada menos que Isabel, doña Católica? Satisfecho, Fernando echó abajo su poder y dijo de esta manera: díganle a Cristóbal Colón que se vaya de aquí, porque no lo quiero en este mundo, y que sea almirante de la mar Oceana, si por ventura existe. Muy bien. Esa es la parte de inventario. Y como ven, Arriola, como buen escritor, se fija en ciertos detalles, que no sé qué partida haya sido, pero lo que sí me queda claro que fue con un peón y en cierta casilla, ¿no? Otra vez hay una geografía tanto afuera, que es el mundo, como una geografía interna que está, digamos, en el tablero de ajedrez, ¿no? ¿Cuál de las dos es la mejor?
O también, como les dije, había un escritor que decía que él no creía en la historia, sino en la geografía, ¿no? Lo mismo puede pasar con el ajedrez, ¿no? A veces los datos históricos carecen de importancia si uno no los, digamos, no que los engrandezca, sino que les pone sazón con este tipo de sucesos, ¿no? Bien, esta es una parte de lo que es digo, no sé cómo clasificar esto, un ensayo, una anécdota, estos géneros a veces se me pierden porque yo no soy un analista literario, pero me encanta el libro por lo mismo, ¿no? Este libro se lo recomendaría y este libro es el que quería utilizar de enlace para la plática, ¿no? José Luis, como una José Luis, Ajá. nos piden que si puedes mostrar por un momento la portada del libro. Ah, ok, sí. Aquí está, perdón, ¿se ve ahí? Sí. Ok. Esto se regaló, está aquí en la parte de atrás. Se regaló. A mí me lo dieron en el, ¿cómo se llama? En el Fondo de Cultura Económica. Un día que fuimos a dar una plática, bueno, mejor dicho, unas simultáneas y todo eso, pláticas, simultáneas, torneo, y nos tocó la buena fortuna de que estaban regalando el libro en la compra de los libros, ya ves que hacen esto, ¿no? En el Día Nacional o algo así del libro, ¿no? Y estaban regalando inventario y a nosotros nos lo dieron sin comprar libros, cosa que nos gustó mucho a todos los que participamos. Creo que también estaba Yepes, que también es nuestro compañero. Sí, no me acuerdo muy bien, pero a varios de nosotros salimos contentos y a mí me pareció realmente un regalo extraordinario. De esos libros que ya ves que luego dan y los dejan por ahí, por varios lados, ¿no? Ese y el de la cartilla moral de Alfonso Reyes, que luego se puso de moda en este gobierno, el de Obrador, y que también voy a decir una cosa de Alfonso Reyes con respecto al ajedrez, que toda esa generación veneraba, digamos, el ajedrez, lo hacía partícipe y lo pone a un nivel importante y también sale en la cartilla moral. Deberían de leer esa parte de Alfonso Reyes y el ajedrez. Bien, pero acabo de leer eso de inventario, solamente les quiero dar dos visiones también de escritores mexicanos afectados por esta, digamos, pasión de Juan José Arriola. Escriben, digamos, también poemas referentes al ajedrez, pero le dan otro sentido, ¿no? En este caso, voy a leer el poema que se llama así, Ajedrez, como el de Borges, de Rosario Castellanos. De hecho, sale en su poemario de la Tierra de en Medio, y bueno, viene en una antología que también es del Fondo de Cultura, creo que es Poesía Eres Tú. Ese libro lo pueden adquirir ahorita en el Fondo de Cultura y lo están volviendo a editar. Y ahí viene este poema que se llama Ajedrez y está relacionado precisamente con los conflictos de pareja, ¿no? Dice así, dice, porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, les juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí un siglo, sentados, meditando encarnizadamente cómo dar el zarpazo último que aniquile de modo inapelable y para siempre al otro. Es esa parte también que existe en la competencia de ajedrez y muy bien lo define Rosario Castellanos, pero le da otro giro. Aquí el giro es hacia la pareja, hacia ese, digamos, unión que se tiene al principio, ¿no? Podemos observar que aquí Rosario Castellanos también le gusta el modelo de la batalla, de la pelea,
en donde ya no existe, digamos, esa forma económica de someter a otros países, sino que ahora es una cuestión intelectual, es una cuestión de ideas, una cuestión de argumentos, ¿no? Y esto no se entiende hasta la llegada precisamente de un ajedrecista como lo fue Fílido, en donde establece, digamos, formas o razonamientos verbales de cómo se debe de ganar una partida por medio de la forma más sencilla de un tablero de ajedrez, que es el peón, ¿no? El otro poema es de Homero Aridgis y está dedicado a Juan José Arriola y viene en un libro que se llama Ajedrez Navegaciones, que es de Joaquín Mortiz. Me gustaba, mejor dicho, hacer mis clases, las escribía y después les ponía este poema para que lo examinara, ¿no? Está dedicado a Juan José Arriola y también se llama Ajedrez y dice así: avanza el primer peón y ahí a donde llega, al impávido horizonte, sostiene la penumbra y adiós. Luego el caballo sin peso desdobla la L y la concluye ante los ojos adictos a la magia, y el alfil blanco se rodea de hielo mental y descansa junto a su imagen oscura para mucho tiempo, para mucho tiempo, como un verso seguro. Y la reina sufre en el espacio no más grande que una llama del deseo que la busca viva en los ojos del otro. Y el rey siente que una virgen vive en sus piezas como en su propio ser y se derrama hacia afuera cuando el mate está próximo. Bien, tiene otro que se llama Gambito de Troya. Ese libro así se llama, Ajedrez Navegaciones. Y fíjense bien lo que son las cosas. Acaba de salir un libro donde hay un método por medio de algoritmos para encontrar la solución a ciertas posiciones de ajedrez y utilizan una tabla que le llaman como una tabla de marear, una tabla que antes se utilizaba en la navegación, ¿no? O sea, cómo pasar de un algoritmo al otro o incluso fundirlos o estrecharlos para encontrar, digamos, la solución a un problema que ya tiene un significado no más oscuro, pero sino más complejo para el ajedrecista moderno, ¿no? Sin quererlo, como siempre, el poeta se adelanta a este tipo de situaciones y puedo decirles que Aridgis debe estar orgulloso, el maestro, de que su título, Ajedrez y Navegaciones, haya sido tomado en cuenta para hallar soluciones en este mar, en este océano, como ya les dije, de 64 casillas, en donde pues hay posiciones maravillosas, ¿no? Bien, eso es lo que les quería comentar sobre esa influencia de Arriola en la literatura mexicana, en estos dos poetas, una muy, muy recordada como es Rosario Castellanos, ahora que, digamos, Elena Poniatowska, o sea, que otras escritoras mexicanas, digamos, resaltan, pues también debe resaltar una de las primeras poetas, por decirlo así, feministas en el buen sentido, no de la palabra, no porque porque exploraron su condición femenina, como fue Rosario Castellanos, ¿no? Tiene libros magníficos, espero que lean este poemario, en donde viene, digamos, ajedrez, se los paso al costo. Bueno, aquí estamos, como ya les dije, por medio de Arriola, les estoy mostrando toda una vínculo que nosotros debemos de tener siempre que nos relacionamos con el ajedrez, ¿no? El lenguaje, ¿no? El razonamiento abstracto y el razonamiento verbal que existen como habilidades cognitivas y nosotros como talleristas no solamente debemos difundir, sino debemos de utilizar este pequeño cuadro, ¿no? Por otro lado, quiero también decirles que, bueno, ya voy a pasar a un cuento de Arriola. Voy a compartir pantalla, pero antes de compartir pantalla, quiero más o menos explicarles, por medio de compartir esta pantalla,
un modelo que se utiliza como mate en el ajedrez y que se le llama triángulos de Deletang. El cuento se llama El Rey Negro y viene en confabulario. Déjenme compartirles y que ustedes la observen la composición antes de iniciar la lectura, ¿no? Espero que ya la estén viendo. No sé, Manuel, que si me puedes confirmar que esté el diagrama. Sí, José Luis apareció, ahorita ya no aparece, pero ¿Sí apareció? Ya está ahí. Muy bien. Este es un mate, digamos, de los básicos, que es el más difícil. Muchos lo consideran casi, cuando lo enseñan, demasiado complicado, ¿no? Hubo un jugador que fue analista del campeón del mundo, Alejandro Alekhine, cuando le arrebató el campeonato a José Raúl Capablanca, que se apellidaba Deletang y era uno de sus hijos. Daniel Deletang, era un matemático y bueno, se especializaba en la geometría, ¿no? Es por eso que vamos a ver una solución geométrica. Aquí donde está una diagonal que va de H7 hacia B1, esa sería la diagonal, y después de B1 hacia H1 y después de H1 hacia H7, verán que se forma un triángulo. Y después hay otra diagonal que va desde H5 hasta C1 y luego hace una horizontal que va de C1 hacia H1 y luego hacia H5. Tenemos un triángulo medio, como él lo llamó, y luego hay un triángulo menor, en este caso que va de H3 hacia F1, sería la diagonal, y de F1 hacia H1 y de H1 y de H1 hacia H3. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto es el método, es mucho más sencillo, es razonado perfectamente por una persona como Deletang, que les dice que era matemático, y encuentra una manera de solucionarlo, ¿no? El chiste es de que el Rey Negro tiene que entrar de triángulo en triángulo y va a ser matado en el triángulo menor. Yo nada más ya les expliqué por qué se le llama así y se le llama triángulo de Deletang, ¿no? El cuento se llama El Rey Negro. El Rey Negro viene, como ya les dije, en su obra confabulario. Es una antología personal en donde él escoge aquello que les gusta, ¿no? Aquellas obras que a él más le gustan, así como la antología personal de Borges, ¿no? Bien, aquí viene una cita de Charles d'Orléans, y más o menos quiere decir que él jugó ajedrez delante del amor, ¿no? O sea, jugó ajedrez vamos a decir, con el amor, ¿no? Y empieza así: yo soy el tenebroso, el viudo, el inconsolable que sacrificó su última torre para llevar un peón femenino hasta la séptima línea frente al alfil y el caballo de las blancas. Hablo desde mi base negra, me tentó el demonio en la hora tórrida cuando tuve por lo menos asegurado el empate. Soñé la coronación de una dama y caí en un error de principiante, en un doble jaque elemental. Desde el principio jugué mal esta partida, debilidades en la apertura, cambio apresurado de piezas con clara desventaja. Después entregué la calidad para obtener un peón pasado, el de la dama. Después, ahora estoy solo y vago inútil por el tablero de blancas noches y de negros días, tratando de ocupar casillas centrales, esquivando el mate de alfil y caballo. Si mi adversario no lo efectúa en un cierto número de movimientos, la partida es tablas, por eso sigo jugando, atenido en última instancia al reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez, que a la letra dice: artículo 1.20, la partida es tablas. Inciso 4, cuando un jugador demuestra que 50 jugadas por lo menos han sido realizadas.
por ambas partes, sin que haya tenido lugar captura alguna de pieza ni de movimiento de peón. El caballo blanco salta de un lado a otro sin ton ni son, de aquí para allá y de allá para acá. Estoy salvado, pero de pronto me acomete la angustia y comienzo a de pronto me acomete la angustia y comienzo a retroceder inexplicablemente hacia uno de los rincones fatales. Me acuerdo de una broma del maestro Simagin, el mate de alfil y caballo. El mate de alfil y caballo es más fácil cuando uno no sabe darlo. A ver, espérenme un momentito. Cuando uno no sabe darlo y lo consigue por instinto, por una implacable voluntad de matar. La situación ha cambiado. Aparece en el tablero el triángulo de Deletang y yo pierdo la cuenta de las movidas. Los triángulos se suceden uno tras otro hasta que me veo acorralado en el último. Ya no tengo sino 3 casillas para moverme, 1 caballo rey y 1 y 2 torre. Me doy cuenta entonces de que mi vida no ha sido más que una triangulación. Siempre elijo mal mis objetos amorosos y los pierdo uno tras otro como el peón de 7 damas. Ahora 3 figuras me acometen, rey, alfil y caballo. Ya no soy vértice alguno, soy un punto muerto en el triángulo final. ¿Para qué seguir jugando? ¿Por qué no me dejé dar el mate del pastor o de una vez el del loco? ¿Por qué no caí en una variante de legal? ¿Por qué no me mató Dios mejor en el vientre de mi madre, dejándome encerrado allí como en la tumba de Fílido? Antes de que me hagan la última jugada, decido inclinar mi rey, pero me tiemblan las manos y lo derribo del tablero. Gentilmente mi joven adversario lo recoge del suelo, lo pone en su lugar y me mata en una torre con el alfil. Ya nunca más volveré a jugar al ajedrez. Palabra de amor, dedicaré los días que me quedan de ingenio al análisis de las partidas ajenas, a estudiar finales de reyes y peones, a resolver problemas de mate en 3, siempre y cuando en ellos sea obligatorio el sacrificio de dama. Bien, no quiero cerrar con esto, sino quiero dejar un poco de espacio. Si algunas personas tienen preguntas que hacer sobre dónde estamos, me comunicará ahorita Manuel si hay alguna participación. Bueno, José Luis, ¿Sí? Hubo una pregunta. Sí. Pero hasta el momento es la única pregunta que es ¿por qué no existe? Que no tiene que ver con el tema de ajedrez y literatura. Estoy esperando a ver si los compañeros que nos están siguiendo en la transmisión en vivo nos realizan alguna pregunta sobre los temas que has abordado. Pero la pregunta que nos habían hecho era ¿por qué no se tiene un campeón de ajedrez mixto? ¿Mixto? Ajá, o sea, un campeón de un torneo en el que participen hombres y mujeres, y no tener un campeón varonil o un campeón varonil y uno femenil. Bueno, yo creo que esto viene por los roles que se han dado, ¿no? Como tú sabes, el ajedrez antes era practicado por mujeres. De hecho, en el libro de Alfonso el Sabio, es una actividad totalmente femenina, mientras el hombre sale, digamos, a verdear, como dicen ahí, a jugar torneos, pero estos de armarse y utilizar lanza y todo eso, ¿no?
Yo creo que esto viene como parte de toda esa cuestión de pensar que es un oficio totalmente masculino y que por decirlo así, no la inteligencia, porque eso suena mal, sino que el nivel que obtienen, digamos, los hombres, a veces es superior al de las mujeres y sería una desventaja para las mujeres enfrentarse con hombres que son mucho más fuertes en el nivel ajedrecístico, ¿no? Cosa que yo creo que se ha dejado, digamos, de hacer y se han separado, digamos, mujeres y hombres de jugar ajedrez. Pero yo creo que una de las cosas que sí se debería de hacer es que se hagan torneos mixtos, ¿no? El problema es que cuando se llevan a cabo, muchas de las mujeres, a excepción de unas cuantas, sí tienen el verdadero nivel, ¿no? Tan es así que Judith Polgar, una de ellas, no ha aceptado jugar los torneos femeninos y ha participado, digamos, en los torneos en donde están los mejores jugadores de la tierra, y no ha quedado mal, ha quedado como en décimo lugar, que fue el décimo lugar una de sus mejores actuaciones, lo cual demuestra que puede haber, digamos, mujeres que tengan un buen nivel, pero yo creo que a veces los intereses o los conflictos que se tienen, incluso hasta familiares, hacen que las mujeres no participen mucho en este tipo de eventos, ¿no? Como que lo consideran, increíblemente consideran que ahora no es como que no es su papel, ¿no? Y a mí me llama la atención porque al principio las mujeres eran las que jugaban ajedrez. De hecho, en las mil y una noches, el personaje, la que tiene todos los conocimientos y también la que posee una sabiduría en el ajedrez, es precisamente una mujer. Eh, Hay cosas que tiene la mujer estoy hablando del lenguaje y de otras situaciones, que la hacen ideal, digamos, para jugar ajedrez. ¿Por qué a veces ella no quiere o por qué se quita, por decir así, del camino de los demás? Es como un misterio, ¿no? Yo en las clases que tengo de ajedrez, me doy cuenta que las niñas aprenden muy rápido, son buenas jugadoras en un determinado momento, pero después por X, Y o Z razón lo abandonan y ya no siguen. Y esto hace que se crea como, digamos, una especie de actitud normal, ¿no? Las mujeres no quieren participar en los juegos de los hombres, sobre todo si son muy fuertes, y como que desean más o menos enfrentarse con las de su género y establecer, digamos, una mejor jugadora, pero no un campeón mixto, ¿no? Yo creo que varios de los actuales jugadores de ajedrez estarían dispuestos a jugar un torneo mixto, ¿no? Otros no, otros pensarían que no vale la pena estar arriesgando un rating, ¿no? En el caso del deporte, así es, ¿no? No solamente del ajedrez, deberían de pensar en otros deportes en donde también las mujeres son excluidas por razones físicas más que nada, ¿no? En este caso, yo creo que no deberían de ser excluidas porque son razones intelectuales y yo creo que la inteligencia no está peleada, digamos, con que si eres un hombre o una mujer, ¿no? Sí, bueno, en todo caso, me gustaría señalar que Ji Fan Ho, si no me equivoco, sigue siendo la mujer jugadora de ajedrez con mayor rating, es decir, con un sistema de puntuación. Y ella, al igual que lo comentas con el caso de Judith Polgar, decidió dejar de jugar por los torneos de campeonatos femeniles y juega en los torneos por el campeonato mundial. O sea, participa dentro de los certámenes internacionales que dan un lugar para poder jugar el torneo de candidatos. Entonces, realmente sí tenemos un torneo mixto, que ese es, digamos, como el campeón absoluto. Y existe también una rama femenil que sirve para promover el deporte dentro de las mujeres, ¿no? O sea, si la mujer tiene dos posibilidades: jugar en un torneo abierto compitiendo con los hombres,
y también jugar en un torneo donde únicamente existen mujeres. Los hombres no tienen esta posibilidad, el hombre juega únicamente en la rama absoluta, que es, digamos, la rama mixta. José Luis Echel en la transmisión nos pregunta que qué opinas de la obra de Nabokov en lo que respecta al ajedrez. Bueno, no he mencionado a otros escritores, quise mencionar a Arriola, porque bueno, primero es como dicen, lo local y después nos vamos a lo internacional. Nabokov escribió, sí escribió algunas obras en las que menciona el ajedrez, ¿no? Sobre todo si ustedes han visto la película de Lolita de Stanley Kubrick, ahí sale el ajedrez. Para nadie es desconocido que Nabokov también componía, digamos, problemas de ajedrez, e incluso los había mandado a un concurso que se llevaba a cabo en un determinado país para compositores de ajedrez. Tiene ahí algunas composiciones, ese es el lado no oculto, pero sí poco visto de Nabokov sobre ajedrez, ¿no? Por otro lado, Nabokov tiene una obra que es sólida en el sentido literario, no solamente por Lolita, que es, bueno, tal vez sea la más famosa, pero es uno de los escritores que incluso escribió, digamos, en otros idiomas como el francés y también el inglés. Dejó de utilizar el ruso, aunque por ahí tiene algunos escritos, pero tiene un curso incluso sobre literatura española, sobre el Quijote, creo. Eh, este, bueno, Nabokov es un escritor, por decirlo así, polifacético, ¿no? Entre esas, pues es un compositor de problemas de ajedrez y nadie duda de su interés por el juego, ¿no? También tiene, digamos, una novela eh, que también se hizo película en donde retrata los aspectos psicológicos de un ajedrecista. Muchos dicen que está basado en Alekhine, aunque yo creo que es como una mezcla, es un personaje que crea. Y también se hizo una película, le llamaron, creo, algo así como La defensa de Luchín en español. Y bueno, ahí parece que hay menciones sobre el match entre Alekhine y Capablanca, las formas, digamos, no oscuras, sino extrañas a veces de los ajedrecistas, un Bobby Fischer, por ejemplo, o incluso nuestro mexicano Carlos Torre, comportamientos inusuales en algunos ajedrecistas. Y yo creo que a él también le gustaba esa parte, ¿no? O le interesaba mucho el reflejar o el describir al ajedrecista, ¿no? Sobre todo en sus relaciones amorosas, en sus relaciones familiares, en las relaciones sociales que había en el juego, en ese comportamiento un poco obsesivo que hay con respecto a una partida. Y puedo decir que Nabokov tal vez es de los primeros que entiende todas estas partes, digamos, de la personalidad del jugador de ajedrez. Hola José Luis, Oscar Valdivieso nos pregunta si nos puedes contar alguna historia de ajedrez y niños. Sí, a ver, miren, no pueden pasar el libro, el que está aquí, el azul. Aquí está, no, el azul, que está aquí, el azul. Ahí donde está. Hay un libro que yo le recomiendo, luego ahorita estaba aquí enfrente del librero, se los voy a mostrar ante la cámara, es de una japonesa. ¿Sí se ve? ¿O todavía está la pantalla del tablero? No, vuélvelo a mostrar a la cámara web, pero de la otra computadora. Sí. Estoy aquí en la Mac. Sí. ¿Mm? ¿Ya lo vieron? ¿Sí?
Este es de una japonesa, tiene varios libros que son infantiles, y este se llama Bailando con elefante y gato, de Yoko Ogawa, y es precisamente el descubrimiento de un niño hacia el ajedrez. Tiene momentos al estilo de la literatura japonesa perfectos, ¿no? Realmente es muy entretenido, y yo creo que si se lee en voz alta y en compañía de un niño, este, le va a gustar bastante, ¿no? Es una historia, digamos así, fina, como luego son los escritores japoneses, detallista en algunas cuestiones, sensible, sobre ese aprendizaje del niño y en el ajedrez, ¿no? También menciona a varios jugadores, menciona también varias partidas, y bueno, aquí hablan de que tiene libros como La fórmula preferida del profesor, Perfume de hielo y El Museo del Silencio. Este es un libro del cual casi nadie habla, y fue descubierto por un amigo mío en como dicen, en un botadero, y lo compró porque precisamente ahí está un elefante y un gato jugando ajedrez en un tablero, recordándonos aquellos cuadros en donde está un elefante y un ratón, un elefante y un gato, un elefante y un perro, cosas así por el estilo, ¿no? Esta zoología, pues, ajedrecística, ¿no? De aquellos animales que juegan ajedrez, ¿no? Bueno, muchos dicen que el mejor experto de los animales en ajedrez sería un perro labrador, porque dicen que es tan inteligente que solo le falta jugar ajedrez, ¿no? Esa es la broma que hacen. Bueno, José Luis, Sí. nos comentan que si puedes platicarnos algo sobre la novela de ajedrez de Stephen Swing. Stephen Zweig, Swing. el Swing. jugador de ajedrez, sí. Bueno, es una novela, bueno, no sé si llamarle novela o noveleta, como algunos le llaman. Yo no soy un experto en literatura, pero ese libro cuenta precisamente una de las virtudes que puede tener un ajedrecista, y que fue reflejada desgraciadamente, en las dictaduras, ¿no? En los campos de concentración, pero no precisamente bueno, sí, podríamos decir de los nazis, pero en este caso, en Chile, o en aquellos lugares en donde encerraban a estos jóvenes, y que la única manera de salvarse o de evitar la locura era mediante partidas de ajedrez. Es el mismo detalle en esta historia, y también habla, bueno, está relacionada con una anécdota que tiene que ver con el campeón del mundo, Emanuel Lasker, donde dicen que en una travesía se encuentra a un extraño, a una persona, digamos, por decirlo así, rara, y que lo invita a jugar ajedrez, y que Lasker no lo puede derrotar, ¿no? Y él habla de esa práctica de estar imaginando, reproduciendo partidas, hasta llegar a la perfección, por decirlo así, donde todo el mundo desaparece, donde tal vez todas las cuestiones de la vida cotidiana se esfuman, ¿no? Y esto tiene, digamos, un sentido. La novela, si uno la lee, no por estas cuestiones del ajedrez, sino la trata de relacionar con hechos reales, con lo que pasó, como dije, en algunos campos de concentración, en donde me hablaban que se jugaba ajedrez precisamente no solo para pasar el tiempo, sino para olvidarse de esta pesadilla, ¿no? Hay una película de Litin que se llama Allende en su laberinto, la cual les recomiendo mucho. Alguna vez se lo recomendé a Rigo Valenzuela, que es padre de un ajedrecista que se llama Hermes, y que son chilenos, y alguna vez él mencionó a Víctor Jara, ¿no?
y yo le comenté que había sido una barbarie lo que habían hecho con Jara, y que siempre se debía ser recordado, pero que había una película de Litin en donde en el bombardeo que hacen a la Casa de la Moneda y que Allende está adentro y está defendiendo, de pronto con uno de sus compañeros de lucha, por decir así, aquel que su secretario, algo así, no me acuerdo muy bien de su nombre, le propone jugar una partida de ajedrez. Y el otro se sorprende, le dice, oye, pero si estamos en pleno ataque, ¿no? Y dice, pues por eso. Dice, usted me ha acompañado pues durante toda mi vida, hemos luchado juntos. ¿Qué mejor forma de morir que con una partida de ajedrez, ¿no? Y la escena es conmovedora en el sentido de pensar en un Allende que le gusta, digamos, el ajedrez, aunque nunca lo mencionó tanto, pero sí aparecen fotos en donde él juega ajedrez, le gustaba bastante. Y luego ese detalle de Litin, y yo pensé que Litin lo había escrito, o se le había ocurrido, ¿no? Como una explicación, digamos, esos momentos trágicos del golpe militar chileno, pero no, está contado por Gabriel García Márquez, en otro libro de ensayos, que también yo leí o conseguí, ahorita no me acuerdo del título, se me fue, pero ahí está. Creo que tiene que ver con una entrevista o con un ensayo que le hace a Litin. Es raro ese libro de García Márquez, pero ahí está la parte que me gustó de la película. Y bueno, ¿a qué viene todo esto, no? También en las cuestiones de entrenar ajedrez, los cubanos, tanto como los rusos, promueven el ajedrez a ciegas como una forma de entrenarse, y también la visualización, el tratar de memorizar partidas y que los movimientos tengan un significado y que los puedas explicar, como ya dije, en este razonamiento verbal y este razonamiento abstracto, para aprender técnicas o aprender métodos para lograr una solución en el ajedrez. Entonces lo que hace el personaje, digamos, de esta novela, está relacionado, insisto, con estas formas de entrenarse y con esta virtud que tiene un buen ajedrecista sobre la memoria, al igual que Juan José Arriola por ejemplo, acordarse de poemas que leía a los 6 años. Me estoy acordando el caso de Carlos Monsiváis, que era idéntico, se hacían como concursos a ver quién recordaba todos los poemas, y eso ayuda mucho, ¿no? O sea, es como una especie de oración en el artista. Imagínate un poeta que está como una oración, como imagínate a Fuensanta de López Velarde, que uno la esté, digamos, escanciando de memoria, que esté deleitando cada palabra, que entienda, digamos, cada metáfora. Igual yo creo que el ajedrecista, cuando recuerda una partida, por ejemplo el caso de Morphy, cómo coloca un alfil, con qué sentido lo hace, qué desplazamiento logra en esa partida las piezas, la armonía, y entonces entras a terrenos incluso hasta musicales, porque utiliza ritmo, armonía, o sea, todas estas cosas están en ese ejercicio que hace esta persona, pero que termina, digamos, como una especie de locura, ¿no? Aunque yo debo de decir que a mí me parece al contrario, ¿no? Que yo creo que todo artista hace luego estos ejercicios, los pintores, los escritores, incluso los que estudian cine, las escenas, cómo se les queda grabada, o sea, las secuencias, todo eso nos sirve, digamos, para perfeccionar nuestra labor, ¿no? Entonces, esa novela tiene esos detalles que también me recuerdan estas historias que son paralelas al jugador de ajedrez de Stefan Zweig, ¿no? Eso es lo que pienso, y bueno, no sé si contesté o causé más dudas. Esperemos que sí hayas respondido a la inquietud que tenían. Nos Sí. preguntan si puedes hablar de Arrabal y el ajedrez. Fernando Arrabal. Armando Sesma. Sí, Fernando Arrabal creo que tiene un libro precisamente que fue publicado
en Paidotribo, en donde él cita problemas y también hace anécdotas. Nada más que Arrabal es un poco más vanguardista que otros artistas, por decirlo así. Mezcla muchas cosas. Creo que él tiene la influencia de los surrealistas y de los dadaístas, sobre todo los dadaístas, porque entre los dadaístas, en el manifiesto Dada, precisamente está Marcel Duchamp y Tristan Tzara jugando ajedrez. Y tienen esta mezcla, digamos, de vanguardia y de literatura, de pintura, ¿cómo se llama? De falta de respeto a lo que se considera la obra maestra, ¿no? Sí, Arrabal tiene ese libro, el cual también lo recomiendo, pero dije, no quería hablar de muchos escritores, sino quería concentrarme primero en Arriola, porque creo que debe ser como una especie de recuerdo continuo a Arriola, no solamente por sus libros, ¿no? Sino por esta afición al ajedrez y que veía que el ajedrez era inmenso, que era mucho más laborioso que crear un personaje, por ejemplo, ¿no? Que a él le hubiera gustado ser un gran maestro de ajedrez en vez de ser un escritor, ¿no? Yo varias veces, digamos, bromeo, digo que a mí me hubiera gustado ser ese gran escritor que era Arriola y no ser ajedrecista que soy, ¿no? Pero bueno, Arriola consideraba incluso el ajedrez sí como un arte y de tal manera dedicaba mucho de su tiempo no solamente a practicarlo, sino a formar a los que iban a su taller y sobre todo a hacer en esto de la Casa del Lago uno de los primeros círculos en donde el ajedrez se disfruta, no solamente por el bello lugar que es la Casa del Lago, sino porque está rodeado a veces de grupos de jazz, a veces hay pintores, está la estatua de León Felipe, uno puede entrar, digamos, a la cafetería ahí donde se hacían las obras de teatro con Gurrola, y tratar de evocar esos tiempos en los cuales existía el grupo de poesía en voz alta y también estaba el ajedrez metido ahí, ¿no? Nos pregunta Roberto Tello que si sabes cómo el ajedrez llegó a Borges o cómo se enamoró del juego. Bueno, es algo difícil. Yo creo que fue por, según cuenta, fue por su padre, ¿no? Su padre luego le resolvía problemas usando un tablero de ajedrez. Eso es lo que cuenta Borges en alguno de sus ensayos, sobre todo en ese de la tortuga, ¿no? Bueno, la paradoja de Zenón, donde hace, digamos, un ensayo magnífico sobre Zenón creo que de Alejandría, y sobre esta paradoja, ¿no? El utilizar los peones para simular la carrera, y que me acordé mucho de Philidor cuando saca su teoría de la falange, de los peones, de que el peón es el alma del ajedrez, ¿no? Por otro lado, es también otra analogía de lo que es el espejo, ¿no? Tú cuando te enfrentas a otra persona, no te enfrentas a otro, según en algunos textos de Borges, ¿no? Te estás enfrentando contigo, ¿no? Eres el enemigo y también tiene que ver con algunos rasgos, digamos, de la filosofía oriental, ¿no? A él le gusta, bueno, él hizo un libro en colaboración, ahorita no me acuerdo de la autora, que se llama ¿Qué es el budismo?, ¿no? Donde está toda esta parte, digamos, oriental, y tiene otros libros, sobre textos japoneses, y también tiene, un poema sobre el ajedrez, japonés, que es el Go, que dice que a sus 80 años acaba de descubrir otro laberinto, utiliza siempre esa palabra, otro laberinto, pero que ya la vida no lo va a dejar explorar. Eso es como una queja, ¿no? Y yo creo que ese sentido lúdico que tiene Borges es el que transmite a lo largo de su obra. Sobre todo hay un cuento que es famoso y tú lo has de conocer, se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, en donde está una adivinanza, ¿no? Dice, imagínate tratar de hacer un problema sin mencionar el objeto del problema, ¿no? Es como tratar de mencionar un problema de ajedrez sin mencionar ajedrez, ¿no? Ahí lo dice y siempre es constante esta referencia, ¿no? ¿Sí? Dime.
Sí, es uno de los cuentos más bellos que he leído de Borges, El jardín de los senderos que se bifurca. El jardín de los... Y si es circular, ¿no? Siempre llega a la misma fuente, ¿no? Exacto. Bueno, nos pregunta Led Foquitou, ¿alguna lectura de ajedrez y música? ¿Alguna lectura de ajedrez y música? Nos Sí, pregunta Led Foquitou. sí, sí hay. Yo les, ¿cómo se llama? Les diría que escucharan a Bob Dylan. Bob Dylan, tiene muchas fotos jugando ajedrez y le gusta el ajedrez. El premio Nobel le gustaba mucho el ajedrez. Y o le gusta mucho el ajedrez. Y el ajedrez ha sido también su constante, ¿no? En su música también. Ah, ¿qué más les puedo decir? Hay compañeros uruguayos que también hacen canciones para niños, ajedrez y música. Por ahí tienen su programa. Eh, también son de la Secretaría de Cultura de Uruguay. No quiero hacer promociones, pero los conocí aquí en México. ¿Sí? Pues si nos puedes hablar acerca del libro El ajedrecista de Hitler, nos pregunta Ben Tennyson. No, ese no, no sé, no lo conozco. No lo conozco, pero conozco el de, ¿cómo se llama? El de Anfitrión de Ignacio Padilla, que tiene que ver algo con los alemanes. Hay que recordar que los alemanes fomentaron el ajedrez e incluso captaron a Lekin como uno de sus, por decir, modelos, maestros de lo que era la raza perfecta, ¿no? La aria, ¿no? Entonces, Alekhine colaboró con los nazistas, hizo una serie de artículos en contra de algunos jugadores judíos, aunque él después se arrepintió mucho, y el mundo del ajedrez se lo cobró caro porque lo olvidaron, así como algunos escritores también defendieron el nazismo. También hubo ajedrecistas que tuvieron también esta triste historia, ¿no? Pero el ajedrecista de Hitler, yo creo que me suena también a una película que vi. Más que nada vi una película sobre ese tema, pero quiero decirles este, que en la película el jugador era judío y estaba en un campo de concentración. No sé si esté basada en esa novela. Francisco Yepes nos comenta que una de las condiciones para entrar al club de ajedrez de Juan José Arreola era hablar ruso. Si nos puedes explicar por qué y si esto era bien recibido. Bueno, esa anécdota no la conozco, pero supongo que sí, el ajedrez se puede decir que tiene casi una nacionalidad rusa, ¿no? Debido a todos los grandes jugadores que son digamos, de ajedrez y de ese país, ¿no? Ahora, la otra explicación es que literariamente, pues los rusos son, digamos, un modelo a seguir, ¿no? En el sentido de que recuerdo alguna vez que Garibay decía que si tú de veras sueñas con escribir o quieres hacer los intentos de vivir de la literatura, pues tú debes de leer a los rusos, ¿no? Es como una obligación. Debes de leer a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Turgeniev, porque en ellos están los modelos, está realmente, como él decía, la almendra de la literatura, ¿no? La verdad, no, el maestro Yepes como dicen, me tomó en curva, eso no lo sé, a menos de que esa sea la explicación, ¿no? Ahora, saber ruso también, en un momento estaba ahí la biblioteca bastante buena de libros de ajedrez y daban clases y me acuerdo haber ido alguna vez y pedir, digamos, el tablero y había maestros que luego venían a México, ¿no? O tenían diferentes profesiones como matemáticos o ingenieros y que luego daban clases en el poli, ¿no? Gilberto Ajax nos pregunta si nos puedes comentar algo de Zenón de Elea, discípulo Ese es el de que te Parménides. ese non de Lea, precisamente el de la tortuga y la liebre. ¿Sí? Tiene razón Ajax, es de Lea.
Sí, nos hacía ese comentario. Pues bueno, el último comentario, bueno, penúltimo que vamos a hacer, una reflexión de budismo y ajedrez. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tal vez en el budismo existe, digamos, ciertos juegos parecidos al ajedrez, formas estratégicas que también utilizan los budistas para enseñar algo. Y en el ajedrez, también se puede utilizar un modelo no solamente filosófico, también un modelo de vida, un modelo científico, que tiene que ver precisamente con lo que nosotros hacemos, que son los talleristas de habilidades cognitivas y utilizar el ajedrez y enseñar esas habilidades para aprender, ¿no? Entre ellas, ya dije, está ese razonamiento abstracto y ese razonamiento verbal que están reflejados en el lenguaje, en este uso de códigos y de símbolos, para comunicarnos o para ponernos de acuerdo y hacer tareas. Nos pregunta Susan Daniela si sabe si Jaime Sabines jugaba ajedrez, si abordó el tema en sus poemas y si tiene alguna anécdota al respecto. Mira, Jaime Sabines sí jugaba ajedrez y lo sé por una buena fuente precisamente del hijo de César Tor, que se llamaba igual César Tor. De hecho, él llegó a jugar con él, no solamente cuando estaba sano, sino en los últimos momentos de su vida en el hospital. Y también Sabines le gustaba platicar con el papá de César Tor, que le digo que se llamaba César Tor, y era un gran aficionado al ajedrez. Yo sé por él, de buena fuente, que disfrutaba mucho las partidas de ajedrez y siempre estaba, digamos, con sus amigos practicando esto, ¿no? Entonces a mí me parece real que Sabines le gustara el ajedrez. Ahora bien, no sé si le haya dejado unas partidas. Yo recuerdo que César Tor alguna vez me mostró una partida que había jugado con Sabines, donde él hacía los comentarios, pero Sabines no. Habían jugado una partida y estoy hablando de los últimos momentos del poeta, ¿no? Sí era un aficionado de hueso colorado al ajedrez, aunque no creo que lo haya demostrado en algunos poemas. Yo creo que sus poemas son diferentes o son aparte de esa afición que él tenía. Bueno, quedan algunas preguntas en el tintero, sobre todo hay quienes están preguntando sobre las películas que hay con relación al tema de ajedrez. Ajá, eso lo Pero puedo... yo creo que lo vamos a poder abordar en una futura charla. Le vamos a pedir al maestro José Luis que nos acompañe en otras ocasiones y que nos prepare una plática acerca de ajedrez y cine. Sí. Eh, Quisiera, el quisiera, tiempo, perdón, Manuel, quisiera eh, dar claro. el decálogo de Juan José Arriola, del inventario, sobre el jugador de ajedrez, y con eso me despido. No voy a leerlo todo, sino voy a decir, he aquí el decálogo. Esto es el catálogo que debemos seguir de los que todavía creemos en las leyes del juego. Mandamiento número 1, como dice aquí, amarás el ajedrez sobre todas las cosas. 2, no hackearás al rey enemigo en vano. 3, santificarás las tablas. 4, honrarás a tus padres si juegan mejor que tú. 5, no matarás si no te sabes el mate de alfil y caballo. 6, no fornicarás con damas venenosas. 7, no hurtarás el tiempo en el reloj de tu adversario. 8, no mentirás diciendo, tuve ganada la partida. 9, no desearás la dama de tu prójimo a menos de que sea por boba. Y 10, no codiciarás las piezas ajenas si te salen costeando muy caras. Todos estos mandamientos se resumen en uno, que es ganar la partida a como dé lugar. Muchas gracias, Manuel.
Fue placentero el haber participado con ustedes. Espero que se repita y que tengamos la respuesta adecuada a todos estos temas que de por sí nos trae el ajedrez y que son la herencia o el legado que tiene un juego que fue tal vez jugado por primera vez hace más de 4,000 años y que después se transformó, así como nosotros que llegamos al Homo sapiens, así un juego modesto que empezó en el norte de la India, a lo mejor, no sabemos, se transformó en este bello ejercicio intelectual que es el ajedrez, sobre todo del Renacimiento, porque cuando se transforman las piezas, cuando se vuelven a hacer más, decirlo, pues se mueven más sobre el tablero, fue precisamente en el Renacimiento. Estamos hablando de aquellos hombres como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todos aquellos de la Italia renacentista. El ajedrez fue también un regalo de ellos. Muchas gracias por tu amabilidad, por tu atención. No, gracias a ti, José Luis, por habernos acompañado el día de hoy en esta charla de ajedrez y literatura. Ha tenido buena respuesta. Yo creo que la gente ha quedado feliz con las pláticas. Hay quienes siguen mandándonos a preguntas sobre si puedes leer algunos fragmentos de algunos libros, pero pues bueno, estamos seguros de que tendremos la oportunidad de contar con tu presencia en este canal nuevamente. Sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta primera transmisión de las charlas de ajedrez. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del día. Que tengan un excelente día.